Vamos a tratar en el siguiente tema las fracturas de la pierna. Entendemos como pierna ese segmento que está situado entre la rodilla y el pie, por tanto está formado por dos huesos principales, la tibia, que va a ser el de mayor importancia porque soporta la mayor parte del peso, y el peroné, que prácticamente no tiene participación en el reparto de cargas. Las fracturas del peroné pueden acompañar o no a una fractura de tibia. Existe una membrana interósea que es tan potente, está entre los dos huesos, que hace que lo que le pase a la tibia también le pase al peroné. Es decir, las fracturas de tibia normalmente llevan de regalo una fractura de peroné. Al revés, no, porque el peroné es un hueso muy débil que se puede fracturar él y que a la tibia no le pase nada. Por tanto, se van a comportar como huesos paralelos. Esto también implica cosas positivas y es que tratando la tibia se va a tratar también el peroné. En este tema es importante dominar los planos. En el plano frontal tenemos las desviaciones de genu valgo y genu varo. En el plano sagital vamos a tener también el genu recurvatum, que es como las rodillas hacia atrás, como una hiperextensión, y genu antecurvatum, que es lo contrario, rodillas hacia adelante, un poco de flexión. Eso sería en el plano sagital, y en el plano axial tenemos los defectos de torsión interna, conocidos como intrarrotación o torsión externa, llamados extrarrotación. En cuanto a las clasificaciones, para clasificar las fracturas de este segmento vamos a utilizar la clasificación de la AO, que es una clasificación sistemática. En la clasificación de la AO, la tibia tiene un número 4, pues le han llamado así. Y dentro de la tibia diferenciamos las fracturas de segmento proximal, que van a ser las 4.1 o epífisis superior. Luego las de diáfisis van a ser 4.2 y las del extremo distal, también llamado pilón tibial, se numeran como 4.3. Por tanto, empezamos este tema hablando de las fracturas de segmento proximal, conocidas como fracturas de la meseta tibial, 4.1. Bueno, en las fracturas de meseta tibial varias consideraciones. También se llaman fracturas de los platillos tibiales, de los cóndilos tibiales, todo esto es similar. Suelen ser de alta energía, por tanto en jóvenes. Lo que pasa que también en ancianos, por el hecho de que sus huesos son frágiles, pues tienen a veces fracturas aquí asociadas a caídas desde su propia altura. ¿Vale? En el caso de los ancianos, se dice que hablamos de un problema mecánico porque la fractura se va a partir en muchos trozos, bueno, y va a ser difícil de reparar. En individuos jóvenes se dice que tenemos un problema biológico, necesitan traumatismos de alta energía, suele ser por accidentes de tráfico. En el caso de jóvenes se asocian a fracturas abiertas, complicaciones neurovasculares, ojo con el paquete popliteo que va ahí cerca, y síndromes compartimentales. Bien. Es un hueso bastante resistente, la tibia, y dentro de su resistencia es más resistente su parte medial. Por tanto, las fracturas son más frecuentes a nivel de la meseta lateral. ¿Qué más? Por proximidad, pues se pueden asociar también a lesiones de meniscos y de ligamentos cruzados. Los mecanismos de fractura son dos, o bien cizallamiento, y esto es que a la tibia le vienen golpes de la periferia que le producen que se rompa el canto de la meseta tibial, o por depresión. Estos son hundimientos centrales por colapso del hueso, por tanto, cizallamiento o depresión, asociado a lesiones de meniscos o ligamentos cruzados, más frecuentes en la meseta lateral porque la medial es más resistente, y normalmente en individuos jóvenes por accidentes de tráfico, asociado a fracturas abiertas, complicaciones neurovasculares o síndrome compartimental, pero a veces también en ancianos por caídas desde su propia altura debido a la fragilidad ósea. Aquí, en cuanto a clasificaciones, recordad también para la AO estamos en 4.1, pero las tipo A son extraarticulares, las tipo B son parcialmente articulares y las tipo C son intraarticulares completas. Las tipo A extraarticulares incluyen las que tienen arrancamientos de la espina tibial, que es donde se insertan los cruzados. Las tipo B pueden ser por cizallamiento, hundimiento o mixto. Y en las tipo C, bueno, pues son intraarticulares completas con múltiples fragmentos que normalmente afectan a la parte medial de la tibia. Recordamos que es más frecuente que se fracture la parte lateral, pero en el caso de las tipo C, que son intraarticulares, pues se afecta más la parte medial.
Para el diagnóstico, lo principal va a ser la exploración física. Vamos a encontrar dolor y tumefacción, crepitación al moverse los fragmentos, deformidad y hemartros, es ocupación de sangre en la rodilla. Sobre todo, vamos a ver hemartros cuando el trazo es intraarticular. Y, por supuesto, siempre hacer la exploración neurovascular. Bien, ¿qué hacemos con las fracturas proximales de tibia en el momento agudo? Bueno, pues es una urgencia, ¿vale? Es una urgencia. Entonces, lo primero va a ser reducir la contracción suave, más que reducirla es intentar alinear para poder poner la inmovilización, que esto va a ser la clave. La clave es hacerle una inmovilización inguinopédica, es decir, que va a coger muslo, pierna y tobillo. Estos pacientes van a quedarse así en recto y no los podemos poner en una silla de ruedas. Hay que ponerlos en una camilla para que tengan eso todo bien alineado y con las piernas en alto, ¿vale? También le vamos a dar analgesia. Además, en todo momento tenemos que estar haciendo la vigilancia neurovascular. Le vamos mirando el color, si aparece dolor neurológico, dolor neuropático, esto continuo. Y cuando podemos, se le hace una radiografía API lateral y con esto ya seguramente se detecten la mayoría de las fracturas. ¿Que no queda claro el patrón? Pues se le hace un TAC 3D. ¿Que tenemos dudas sobre la viabilidad de las lesiones neurovasculares? Ecodoppler o angiotac, ¿vale? Esto sería el manejo. Alineación, contracción suave, inmovilización inguinopédica, analgesia, camilla con elevación de la pierna, vigilancia neurovascular y radiografía AP y lateral. Después, indicaciones quirúrgicas que pueda haber de urgencia. Pues nada, saber que tienen muchísimas complicaciones, hay que intentar diferir la cirugía todo lo que se pueda, pero hay casos donde no podemos esperar. Si hay lesión vascular, si hay fractura abierta, si hay lesiones en cadena, si sospechamos síndrome compartimental, fractura luxación y politraumatizado. En estos se van a hacer pequeñas cirugías de control de daños y lo que se les pone es un fijador externo, ¿vale? El tratamiento urgente son fijadores externos, también llamados puentes, y tiene que ser rápido y eficaz. Hay personas que por sus características o por la fractura, estos fijadores externos van a ser su tratamiento definitivo. En este caso, se pueden hacer montajes más completos, que son los sistemas híbridos. Y esto sería en cuanto al manejo de urgencia. Ahora pasamos a ver cuál es el tratamiento definitivo. En cuanto al tratamiento definitivo, antes de nada, saber cuáles son sus objetivos y unas medidas que siempre hay que tomar. Preservar las coberturas de partes blandas, es decir, las partes blandas que están cubriendo esa fractura las tenemos que conservar muy bien. ¿Por qué? Porque son las que le van a aportar vasculatura, irrigación a nuestra fractura y por tanto van a hacer que luego la consolidación vaya para adelante y además nos va a evitar complicaciones como la infección de la fractura. Luego, la movilización precoz, ya se sabe, es una articulación muy importante, la rodilla, y por otro lado tenemos que conseguir restituir las superficies articulares, porque si no vamos a tener artrosis precoces, y restituir los ejes normales. Respecto a estas dos cosas, los ejes normales, ¿cuáles son? Pues saber que la meseta tibial, o lo que es el extremo proximal de la tibia, tiene 3 grados de varo y 7 grados de caída posterior. Esto habrá que recordarlo. 3 de varo, 7 de caída posterior. Y luego, en cuanto a restitución de superficies articulares, tenemos que conseguir, en los casos de fracturas por cizallamiento, dejar menos de 3 milímetros de diástasis y en las fracturas por hundimiento menos de 5 milímetros. ¿Vale? Por tanto, 3 grados de varo, 7 grados de caída posterior, menos de 3 milímetros de diástasis en cizallamiento y menos de 5 milímetros de hundimiento. Y ahora sí, después de estos objetivos, vamos a ver ya cuáles son los tratamientos definitivos, que por un lado tenemos conservadores y por otro lado quirúrgicos. Bueno, en cuanto a los tratamientos, normalmente este tipo de fracturas son quirúrgicas, pero hay gente a la que no se le puede operar. En este caso daremos tratamiento conservador y luego hay fracturas extrañas que están bien alineadas y prácticamente no tienen desplazamiento, entonces pues bueno, vale, pues también conservador. El tratamiento conservador se basa en las ortesis y va en 3 fases. Las primeras 2 semanas se mantiene el yeso inguinopédico que se puso en la urgencia, ¿vale? Es un yeso inguinopédico con descarga, es decir, esa pierna está en extensión y no se mueve para nada. Pasadas esas 2 semanas, de las 2 a las 6 semanas,
mantenemos la descarga, pero cambiamos ya a una ortesis articulada, que es la ortesis QTB. Y pasadas las 6 semanas, hasta las 12 semanas, continuamos con la ortesis articulada, pero vamos añadiendo carga progresivamente. Por tanto, semanas 1 y 2, yeso inguinopédico con descarga. Semanas 2 a 6, mantenemos la descarga, pero cambiamos a una ortesis articulada. Semanas 6, 12, mantenemos la ortesis articulada, pero vamos añadiendo carga progresivamente. Y pasamos ahora a ver el tratamiento definitivo quirúrgico. Se basa en reducción y estabilización. La reducción puede ser cerrada, percutánea o abierta. Y la estabilización, pues o percutánea o abierta. Lo lógico es que si hemos hecho una reducción abierta, pues la estabilización ya sea abierta. Y si hemos hecho una reducción cerrada o percutánea, pues vamos a intentar que la estabilización sea también percutánea. Para las indicaciones, pues recordad la clasificación de la AO en A, B y C, extraarticulares, articulares parciales o articulares completas, y saber antes de nada que las A1 son las que tienen rota la espina tibial, ¿vale? Y en el caso de las A1 no vamos a poder hacer nada vía cerrada ni vía percutánea, porque no somos capaces de coger con el clamp la espina tibial. Teniendo en cuenta esto, las reducciones cerradas se pueden hacer hasta fracturas de tipo B1, por tanto A2, A3 y B1. En las A1 ya dijimos por qué no. Eso las cerradas. La reducción percutánea se puede hacer hasta las de tipo B3. Y la reducción abierta, que conllevará una estabilización también abierta, pues en cualquier tipo de fractura. Por tanto, reducción cerrada hasta B1, reducción percutánea hasta B3 y la abierta para todo tipo de fracturas. Cuando hacemos estabilizaciones percutáneas, las podemos hacer con tornillos interfragmentarios que van a compresión, pero bueno, con tornillos. O también hay una nueva forma que es una forma mínimamente invasiva de estabilización percutánea, que es la MIPO, osteosíntesis percutánea mínimamente invasiva. Y esta lo que quiere decir es que va con placas a través de pequeñas aperturas en la piel. Son unas placas preconformadas periarticulares. Finalmente, la estabilización abierta pues la podemos hacer con placas, que son más fáciles de utilizar, también son placas preconformadas periarticulares, pero también con agujas de Kincher o tornillos interfragmentarios. Por tanto, para las estabilizaciones que se hacen percutáneas o abiertas, percutáneas cuando la reducción fue también cerrada percutánea y abiertas cuando la reducción fue abierta, pues las percutáneas pueden ser con tornillos a compresión o con placas, que es la mínimamente invasiva, la MIPO, y las estabilizaciones abiertas, pues placas, agujas de Kincher o tornillos. Y finalmente, con respecto a las complicaciones, decir que son bastante comunes, sobre todo en las de tipo C, que son las articulares, o las B, que son parcialmente articulares. Complicaciones, infección y no unión, la artrosis precoz, la rigidez, que suele ser una complicación que está siempre en las fracturas que ocurren cerca de una articulación, la inestabilidad de rodilla, esta sí que es característica de este tipo de fracturas por la proximidad de los ligamentos cruzados, y también trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar y síndrome compartimental, que es más frecuente aquí en las fracturas de pierna que en las de muslo. Entonces, haciendo un resumen de las fracturas 4.1, que son las de fracturas de meseta tibial, recordad que van ligadas frecuentemente a lesión de meniscos, de ligamentos cruzados, que el mecanismo suele ser en jóvenes, accidentes de tráfico de alta energía o ancianos por caídas desde su altura. Recordamos la clasificación de la AO en ABC. Luego, las detectamos porque tienen dolor, crepitación, deformidad y hemartros. Muy importante aquí la exploración neurovascular. El tratamiento de urgencia, tenemos que hacer una tracción suave para poner la inmovilización inguinopédica, analgesia, levantar esa pierna en una camilla y luego vigilancia neurovascular constante y radiografía. Recordar las indicaciones quirúrgicas de urgencia cuando había lesión vascular, fracturas abiertas, lesiones en cadena, fractura de luxación, politraumatizados, donde se les van a hacer pequeñas cirugías de control de daños y aquí tienen importancia los fijadores externos. Luego, tratamientos definitivos. Recordad los objetivos
Importante preservar las partes blandas que cubren, restituir las superficies articulares, para lo cual no podíamos dejar menos de 3 milímetros en las de cizallamiento y menos de 5 en las de hundimiento. Y restituir los ejes normales, 3 grados de varo, 7 grados de caída posterior. Siempre la movilización precoz es importante y como tratamientos definitivos normalmente son quirúrgicos, pero a veces hay que hacer tratamiento conservador con ortesis en pacientes que no queda otro remedio o fracturas que están bien alineadas con poco desplazamiento. El conservador se basa en las primeras 2 semanas el yeso inguinopédico con descarga en extensión, de las 2 a las 6 semanas mantenemos la descarga, cambiamos a ortesis articulada, que es la ortesis QTB, y entre las 6 y las 12 semanas mantenemos la ortesis articulada, pero vamos añadiendo carga progresivamente. Tratamientos definitivos quirúrgicos basados en reducción y estabilización, cada una de ellas pueden ser cerrada, percutánea y abierta, adecuada una a la otra. La reducción cerrada se podía hacer hasta el estadio B1, la reducción percutánea hasta el B3 y la abierta en cualquier tipo. Recordamos que las A1 no pueden hacer ni reducciones cerradas ni percutáneas porque no somos capaces de coger con el clamp la espina tibial. Y luego ya sobre las estabilizaciones tenemos la percutánea, que se hacía con tornillos a compresión o con la técnica mínimamente invasiva MIPO, que son placas preconformadas periarticulares. Si hacemos estabilización abierta podemos utilizar cualquier método, ya sean placas, tornillos o agujas de Kirchner. Complicaciones bastante comunes a nivel articular, o sea, las B y las C, como infección y no unión, artrosis, rigidez, inestabilidad de la rodilla, trombosis y síndromes compartimentales. Y pasamos ya tranquilamente a las fracturas del segmento diafisario, son las 4.2. Hay que decir que la fractura de la diáfisis de tibia es la fractura diafisaria más frecuente y tiene unas particularidades. Por ejemplo, es un hueso muy resistente, por tanto van a ser fracturas de alta energía, como nos ocurría con el fémur, y además es una zona con mala cobertura de partes blandas. Esto hace que también haya más fracturas abiertas. La clasificación que hacemos en la diáfisis es la clasificación de ABC, siendo A las de trazo simple, B fracturas con tercer fragmento, es decir, las fracturas en cuña, y C son las conminutas, conocidas como fracturas complejas. Teniendo en cuenta que las A, las de trazo simple, puede ser espiroideo, oblicuo o transversales. En cuanto a la clínica y el diagnóstico de estas fracturas, pues vamos a ver en el foco de fractura que hay una movilidad más o menos evidente, sobre todo cuando también se ha roto el peroné. Si el peroné está íntegro, pues bueno, a lo mejor no es tan llamativa esta movilidad. Dolor, crepitación, deformidad y, fundamental aquí, la exploración neurovascular, como siempre, y la exploración de partes blandas, porque ya dijimos que va a haber mucha fractura abierta, para las cuales existe una clasificación que es la de Gustilo-Anderson, que fue pregunta de examen, pero aquí no nos viene explicada, y es una clasificación de las fracturas abiertas en función de su cobertura de partes blandas. Y pasamos al tratamiento en urgencias, que afortunadamente es el mismo que en las fracturas del extremo proximal. Por tanto, hacemos una tracción axial suave, inmovilizamos con la férula inguinopédica, añadimos analgesia, elevamos el miembro y hacemos protocolo de vigilancia neurovascular. Radiografía en 2 proyecciones, con eso hacemos el diagnóstico, y si sospechamos de lesión neurovascular, hacemos ecodoppler o angioTAP. Indicaciones quirúrgicas de urgencia, las mismas que antes: lesión vascular, fracturas abiertas, sospecha de síndrome compartimental, lesiones en cadena y politraumatizado. Recordad que la estabilización que se hace de urgencia es el fijador externo. Puede ser una estabilización puente, es decir, temporal o definitiva. Pero, aparte de esto, de que se pone un fijador externo, lo que se hace como tratamiento quirúrgico de urgencia en fracturas abiertas es irrigación con suero, siempre, en toda fractura abierta, ya que se consideran fracturas contaminadas, irrigamos con suero. Ponemos profilaxis antibiótica, repasamos la inmunización antitetánica si es necesaria. Se hace desbridamiento quirúrgico, que consiste en retirar los tejidos necróticos, y ahí ya sí la estabilización con fijador externo, que puede ser temporal o definitiva. Pero, importante, aquí tenemos que saber, y esto es una diferencia con las de extremo proximal, que el tratamiento estándar de las fracturas de diáfisis de tibia
va a ser el enclavado endomedular. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ya de urgencias vamos a poner el enclavado sin poner fijador externo. Lo que acabamos de decir del tratamiento quirúrgico urgente de fracturas abiertas con irrigación, profilaxis, desbrigamiento y fijador externo es para fracturas abiertas, ¿vale? Pues siempre que podamos, vamos ya al clavo endomedular. ¿Cuándo podemos poner ya el clavo endomedular? Pues en fracturas cerradas y en las fracturas abiertas hasta el grado 3A de Gustilo, que es bastante. Las de Gustilo son, clasificación de Gustilo, ya dijimos, una clasificación de fracturas abiertas. Grado 1 son las que tienen una herida menor de 1 centímetro, grado 2 herida mayor de 1 centímetro, grado 3 heridas mayores de 10 centímetros. Las de grado 3 con heridas mayores de 10 centímetros se clasifican en 3A, 3B y 3C. Las 3A tienen buena cobertura de partes blandas y es hasta este grado, hasta el 3A, en el que podemos poner directamente el clavo endomedular, ¿vale? Siempre que tengamos un tiempo quirúrgico adecuado, es decir, que el paciente esté hemodinámicamente estable y que podamos permitirnos hacer esa cirugía. Si está hemodinámicamente inestable, fijador externo, por supuesto, porque es muchísimo más rápido y seguro. Bien, entonces hemos visto lo que se hace de urgencia, hemos visto esta consideración que hay que tener y vamos ya a en qué consiste el tratamiento definitivo. Primero, fijar unos objetivos. Pues como dijimos, aquí es muy importante preservar la cobertura de partes blandas, ¿vale? Restituir las superficies articulares. Aquí, pues no es tan importante como en las de extremo proximal porque la articulación no está tan cerca. Importante la restitución de los ejes normales y la movilización precoz. Por tanto, en resumen, cubrir foco de fractura, reducir y estabilizar. Vamos con tratamiento definitivo conservador. Igual que en el extremo proximal es muy poco frecuente porque la mayoría requieren cirugía. Pero bueno, hay casos con lesiones de baja energía que tienen muy buena cobertura de partes blandas y que no tienen apenas desplazamiento donde podemos hacerlo. Aquí también va en 3 fases. La primera va de la semana 1 a la semana 4 y es otra vez un yeso inguinopédico, manteniendo el miembro en descarga. Luego, entre la semana 4 y la 6, ya ponemos cargas parciales. Recordar que en las de extremo proximal, en la segunda fase todavía estábamos con descarga, ¿vale? Ponemos cargas parciales, pero se mantiene el yeso inguinopédico. Y entre la semana 6 y 12 cambiamos a un yeso corto, que es el yeso sarmiento, o podemos poner una ortesis funcional. Tener en cuenta que la tibia tarda entre 12 y 16 semanas en consolidar y no puede estar todo ese tiempo sin moverse. Así que inicialmente sí que hay una movilización estricta, pero en cuanto podemos la liberamos, más o menos en la última fase, que es a las 6 semanas. Con el yeso sarmiento es más cortito y ya empieza la movilización. Y pasamos a ver ya el meollo, que es el tratamiento quirúrgico definitivo, que es el que van a llevar la mayoría de las fracturas de diáfisis. Bueno, el tratamiento quirúrgico nuevamente se basa en la reducción más estabilización. La reducción aquí puede ser cerrada o abierta. El 95% de las veces es cerrada, ¿vale? Es lo más recomendable, alinear los fragmentos sin abrir el foco de fractura. 95% de los casos, reducción cerrada. Y la estabilización también puede ser cerrada, es decir, con un yeso, o abierta. Y se recomienda que sea cerrada o en su defecto percutánea, ¿vale? Que también es súper frecuente. La clave es evitar las estabilizaciones abiertas, porque tienen muchísimas complicaciones y mala cobertura de partes blandas. Por tanto, lo que se suele hacer es reducción cerrada y una estabilización, no sé si cerrada o percutánea, pero abierta no. El tratamiento de elección, lo hemos dicho antes, es el enclavado medular, que es un procedimiento rápido, sencillo y además con pocas complicaciones. Y aparte del enclavado medular, luego se utilizan unos cerrojos, que son unos pernos de bloqueo, normalmente se colocan a nivel proximal y a nivel distal. Por tanto, en resumen, técnica de elección enclavado endomedular con reducción cerrada y bloqueo proximal y distal. Hay unos bloqueos que se llaman dinámicos que tienen bastantes ventajas y también se pueden utilizar, pero seguimos poniendo bloqueo proximal y bloqueo distal. Y vamos ya a la última parte del tema, que son las 4.3, el segmento epifisario distal de la tibia, es decir, fracturas del pilón tibial.
Hay que definir muy bien esto, porque el pilón tibial es la epífisis tibial distal con extensión a la metáfisis y a la interlínea articular. En definitiva, el pilón tibial es siempre intraarticular, ¿vale? Por tanto, no incluye fracturas extraarticulares del tercio inferior de la tibia y tampoco nos estamos refiriendo a las fracturas del maleolo, ¿vale? Eso es tobillo. Por tanto, es la extensión intraarticular de la epífisis tibial distal. Bien, suelen ser por traumatismos de alta energía en gente joven, ¿vale? Los ancianos lo que rompen es el tobillo, pero no suelen romper el pilón tibial. Accidentes de tráfico o precipitaciones desde gran altura. Y otra cosa importante es que es una zona con poca cobertura de partes blandas, por tanto mucha fractura abierta, y que tiene una pobre vascularización. El mecanismo suele ser por una compresión axial, pues caídas desde gran altura, es lo que decíamos antes. De hecho, la palabra pilón viene de mortero, ya que el mecanismo de lesión se parece al del mortero cuando golpea. En cuanto a clasificaciones, si usamos la clasificación de la AO, que es lo de ABC extraarticular, parcial o articular, ya dijimos que las del pilón no pueden ser extraarticulares, así que siempre van a ser B o C. En cuanto al diagnóstico, pues suele estar bastante claro por la clínica y el mecanismo de lesión. No podemos dudar con una fractura de tobillo, pero viendo al paciente y cómo se la hizo, es bastante clara. La clínica es dolor, deformidad, crepitación y, otra vez fundamental, la exploración vascular. Ya dijimos que aquí va a ser pobre, y la exploración neurológica y la exploración de partes blandas. En cuanto al tratamiento en urgencias, vuelve a ser igual que los dos tipos que vimos antes. Lo único que cambia es el dispositivo de inmovilización, porque la zona es diferente. Por tanto, realinación, contracción suave, inmovilización, que aquí va a ser con una férula. En las dos anteriores teníamos el yeso inguinopédico, ¿vale? Aquí inmovilización con una férula. Luego, analgesia, elevación y vigilancia neurovascular, seguida de radiografía en 2 proyecciones. Y lo que dijimos, si no tenemos claro TAC 3D y si sospechamos lesiones vasculares, hacemos ecodoppler o angioTAC, lo mismo de antes. Indicaciones de cirugía urgente, otra vez las mismas de antes: lesión vascular, fracturas abiertas, sospecha de síndrome compartimental, lesiones en cadena y politraumatizados. El tratamiento de elección en las quirúrgico urgente vuelve a ser la fijación externa, por su rapidez y versatilidad. Bueno, esto es un patrón que ya nos hemos aprendido para este tema. Y pasamos ya al tratamiento definitivo. Definimos los objetivos, que son los mismos que antes: preservar coberturas de partes blandas, restituir las superficies articulares, restituir los ejes normales. Ojo, aquí para el pilón tibial los ejes normales que podemos permitir son valgo de 1 grado, en el extremo proximal era varo de 3 grados, aquí es valgo de 1 grado, y caída anterior de 10 grados. En el proximal era una caída posterior, no recuerdo si de 5 o de 7 grados. Eran 7 grados, sí. Vale, allí eran varo de 3 y caída posterior de 7, y aquí en el pilón tibial es valgo de 1 grado y caída anterior de 10. A veces tendremos que restablecer la longitud y para ello podemos utilizar el peroné y, como decíamos, restituir las superficies articulares. Vamos a ver cuáles son los tratamientos definitivos. Pues otra vez, conservador y quirúrgico. Aquí el conservador prácticamente nunca, solo en pacientes que no los podamos operar por sus características, y lo que se le pone es una bota de yeso. Lo que vamos a hacer es tratamiento quirúrgico definitivo, y esta es la clave de esta patología. Aquí, pues otra vez, reducción y estabilización. La reducción puede ser cerrada, percutánea o abierta, y no nos vamos a meter en función del tipo de fractura elegimos, pero la estabilización, aquí sí que hay algo que es de elección, y es la placa periarticular conformada. Abordaje, pues puede ser percutáneo o abierto, siempre que podamos percutáneo, es decir, la MIPO, que era la mínimamente invasiva, pues siempre que podamos MIPO. Si no se puede MIPO, pues ponemos la placa por técnica abierta. Pero eso, saber que de elección es la placa periarticular conformada, igual que lo era en el segmento tibial proximal, ¿vale? Si no podemos porque la fractura no es tan grande o no es tan compleja, pues podemos poner tornillos interfragmentarios y luego ya en otros casos fijador externo.
Entonces, recordamos, en el extremo proximal la estabilización podía ser percutánea con tornillos o con placa. La placa sería la MIPO y es técnica de elección, y luego podíamos hacer estabilización abierta mediante tornillos, agujas Kincher o placa. Pero las placas son muy útiles porque ya vienen conformadas periarticulares. Luego, en la diáfisis, el enclavado endomedular, y se recomendaba reducción cerrada y estabilización cerrada o percutánea, pero mejor abierta no. Enclavado endomedular, y aquí pues la estabilización con placa periarticular conformada, siempre que se pueda, MIPO, percutánea, o si no, abierta. Y ahora vamos a ver un caso clínico que fue pregunta MIR el año 2018. Tenemos hombre de 36 años sin antecedentes de interés que, tras un traumatismo de alta energía al caer de una motocicleta, presenta una fractura diafisaria media de tibia abierta, grado 2 de Gustilo, y nos preguntan cuál de las siguientes maniobras o terapias es más efectiva para la prevención de la infección. Opción A, antibioterapia inmediata intravenosa de amplio espectro. Opción B, desbridamiento, lavado exhaustivo de la herida en quirófano con al menos 10 litros de suero fisiológico. C, estabilización urgente de la fractura mediante fijación externa y cierre precoz de la herida. D, cierre precoz de la herida con antisépticos y oxigenoterapia a 2 litros por minuto. La opción correcta es la B, desbridamiento y lavado exhaustivo de la herida con 10 litros de suero fisiológico. Y tener en cuenta que el tipo 2 de Gustilo es una fractura con herida de tamaño pequeño, aunque la clasificación no viene determinada por el tamaño de la herida, que se produce por un mecanismo de fuera a adentro, es decir, el propio impacto produce una alteración de las partes blandas y una comunicación con el exterior. Y esto sería todo en cuanto a las fracturas de la pierna.